What's your name? ¿Pudo entrar la chica que no estaba en el grupo? Avísenme cuando estemos y sigo. Fran, cuando tengas más o menos 20, ¿habrá podido enganchar la chica antes que se corte? Porque creo que no alcancé a terminar de escribirla en el grupo. Fran, ¿estamos en 15, 18 como estábamos en el otro grupo o todavía no? Ok. Ahí está, chica, la Claudia Gaspar. Perfecto. Bueno, seguimos entonces, que somos 9. ¿Cuántos somos, Fran? ¿17, profe? ¿Tiene apagado el micrófono, profe? Todo esto me pasaba en pandemia, les aclaro. Un día me desconecté, estuve como 5 minutos hablando sola. Horrible. Bueno, ¿algún tema acá o largamos con resolución? Bueno, largamos con resolución. Hoy vamos a ver lo que es la resolución parcial. Hoy vamos a seguir viendo lo que es la resolución parcial, lo que es la disolución y la liquidación. Cuando hablamos de resolución parcial, hablamos de cuando nos tenemos que retrotraer un poco y decíamos cuál era una de las características del contrato plurilateral de organización. A ver. ¿Qué significaba plurilateralidad? ¿Se acuerdan? Sí, den vuelta, hagan como el Fran, así dan vuelta, porque plurilateralidad significa que había distintas relaciones entre los socios entre sí, entre los socios y los terceros, ¿sí? Y entre los socios con la sociedad. Este último, entre los socios con la sociedad, una de las, digamos, consecuencias o de los efectos de la plurilateralidad era que, o es que, la afectación del vínculo de uno de los socios no acarrea, ¿qué no acarrea? La disolución o la nulidad del contrato societario. ¿Se acuerdan de esto? ¿O te estoy hablando en chino? ¿Vieron que en los contratos bilaterales la afectación de uno de los vínculos acarrea la nulidad o la nulidad de todo el vínculo o la nulidad del contrato societario, el contrato civil, perdón, de la compraventa? Entonces, digamos, eso hace a la bilateralidad. La plurilateral significa que la afectación del vínculo de uno de los socios no acarrea la disolución del sujeto de derecho. Teniendo en cuenta eso, o a partir de eso, podemos hablar de una resolución parcial. ¿Qué es una resolución parcial? Es la posibilidad de que se retire del retiro o por alguna causal de uno de los socios sin que afecte el vínculo. En principio, por ejemplo, la ley no admite, y es un trabajo que yo estoy estudiando, la ley no admite la renuncia del socio. ¿Por qué creen que no admite la renuncia del socio? Fran, ¿podés cerrar tu micrófono? ¿Por qué creen que la ley no admite tiene que ver con aquel contrato también, por las características del contrato? ¿Cómo es el contrato de sociedad? ¿Cuáles son los caracteres del contrato societario, aparte del plurilateral de organización? ¿Que es no formal o Otro, sensual? consensual. Entonces, si
yo presto el consentimiento para formar parte de este sujeto de derecho y ya en el momento de que formo parte sé que voy a vivir voy a convivir en este sujeto de derecho por un plazo de lo que pongamos, 50 años, 30 años, 20 años, 2 años, 3 años, 5 años. Bueno, 2 no, porque no sería forma de cumplir el objeto social. O sí, no sé. Si yo, digamos, esta situación de lo consensual trae como consecuencia que la ley al día de hoy, considerando quizás como que la doctrina y la jurisprudencia ya no están tan de acuerdo, que no permiten la renuncia del socio. ¿Por qué? Porque yo consentí con discernimiento, intención y libertad ser parte de este sujeto de derecho por el tiempo que establecimos en el contrato. Entonces la ley no habla de renuncia, lo que no significa que se pueda retirar el socio a partir del, digamos, por el artículo 89, o que no se resuelva parcialmente el contrato por la muerte, por la incapacidad o por el retiro del socio, de acuerdo, digamos, por muerte del socio se tiene que resolver sí o sí, parcialmente, se puede resolver el contrato por la muerte del socio, por la declaración de incapacidad, o, bueno, y la ley también, y ahora también se admite el retiro. Y también el retiro y un poco se puede equiparar a la renuncia. La ley no lo dice, pero existen causales o existen formas de retirarse. Otra forma de resolución parcial es cuando decidimos excluir al socio. Una de las formas de excluir al socio es por el incumplimiento a los principales deberes, cuál es el deber, por ejemplo, de realizar el aporte. Si quieren, podemos leer el 89, que habla de las causales contractuales, el 90, que habla de la muerte, y el 91, que habla de la exclusión del socio. ¿Alguien lo puede leer o por favor? Y si no, lo anotan y después se lo leen, se lo leo yo, si no. Los socios, dicen el 89, pueden prever en el contrato constitutivo causales de resolución parcial y de disolución no prevista en esta ley. El 90 habla y dice, en las sociedades colectivas, muerte del socio, colectivas, en comandita simple, capital e industria y en participación, la muerte de un socio resuelve parcialmente el contrato. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué la ley determina Pues, que? porque, Por el tipo de digamos, responsabilidad. Por sí, el tipo de sociedad. de sociedad que son dos personas, como en el de No, comandita 2 simple. personas no, podemos ser 5. Claro, cinco, pero está el comanditario, el No, ese es otro tema. Ese es otro que ya lo vamos a ver en la disolución. Puede decir que haya cuando hay cuando es necesario para que exista las sociedades, 2 tipos de socios. El claro, como capital en el de capital comanditado y el industria. capital industria. Acá Sí. habla de cuando, y así sí tiene razón Blanca, o Milena, no sé cómo se decimos. Bianca, Milena es apellido. Bianca. Bianca encima, sí, tienes razón. Mi lindo nombre. Que es Blanca también en italiano, Bianca. La ley acá establece, digamos, en las sociedades que tienen que ver con las características de sociedades personales. Por eso habla de las colectivas, en comandita en simple, capital, industria y en participación, que ya no existe. La muerte de un socio resuelve parcialmente el contrato. Y después dice, en las sociedades colectivas y en comanditas simples es lícito pactar que la sociedad continúe con sus herederos. También se pacta en las SRL. Dicho pacto obliga a estos sin necesidad de un nuevo contrato, pero pueden ellos condicionar su inclusión a la transformación de su parte en comanditaria. Ya vamos a ver ¿ya vimos lo que es fusión, transformación, escisión? No, viene la semana que viene, la próxima clase. ¿Qué significa esto? Dice, la primera parte dice, la normativa general o la norma general es que producida la muerte en alguno de estos tipos, de algún socio en estos tipos societarios, disuelve parcialmente el contrato. Significa que debemos restituirle a los herederos su participación societaria. Ahora bien, en la segunda parte del articulado, la ley permite que
la ley permite que contractualmente establezcamos que no se resuelva, digamos, que no parcialmente el contrato, sino que se incorpore a esos herederos. Ahora bien, como decía Bianca, si yo y Francisco los dos, si yo soy heredero y me incorporo, tengo la facultad de pedirle al resto de los socios, no tengo por qué, digamos, asumir una responsabilidad solidaria, ilimitada y subsidiaria de algo que lo vengo a heredar, que no fue una voluntad mía, es por herencia de mi padre o de mi madre o de mi abuelo o de mi tío o de quien fuere. Entonces, ¿qué permite la ley? Que los herederos puedan pedir que la transformación de esa sociedad en una sociedad de aquellos tipos que limite su responsabilidad. Será discusión societaria si me aceptan mi propuesta de transformación o prefieren desvincularme y que proceda a la resolución parcial. ¿Se entiende? Y después, el 91 habla de la exclusión de socios. ¿Alguien tiene la ley a mano? Así la lee, porque si no me pica mucho la garganta, por favor. El 91, profe. El 91. Dice, cualquier socio en las sociedades mencionadas en el artículo anterior, en los de responsabilidad limitada y los comanditados de comanditadas por acciones pueden ser excluidos si mediare justa causa. Es nulo el pacto en contrario. ¿Qué Y después habla sobre significa la que es justa nulo causa. el pacto en contrario? Significa que si por más que nosotros establezcamos en nuestro contrato societario de que no vamos a excluir por justa causa, esa cláusula, solamente esa cláusula es nula. No todo el contrato. ¿Por qué? Porque porque la ley admite que cualquier socio de las sociedades, digamos, que limitan que tienen responsabilidad solidaria ilimitada y subsidiaria, junto con la responsabilidad limitada y de las comanditas por acciones, podamos disolver el vínculo y excluir al socio cuando hubiere una justa causa para hacerlo. Y la segunda parte del 91 habla de justa causa. Sí, por favor, Fran. Habrá justa causa cuando el socio incurre en grave incumplimiento de sus obligaciones. Bien. También existirá en los supuestos de incapacidad, inhabilitación, declaración en quiebra o concurso civil, salvo ya no existe en el la concurso excepción. civil, porque Claro, ya tenemos una ley. No, pero porque la ley lo sacó, esta ley queda con algunos resabios. claro. Sí, Santi, pero ese es uno de los causales más comunes. Claro, salvo en las sociedades de responsabilidad limitada, dice. Sí, también existirán los supuestos de incapacidad, inhabilitación y declaración en quiebra, salvo en la sociedad de responsabilidad limitada, que es declarada quiebra la sociedad de responsabilidad limitada, quizás no haya posibilidades de excluir al socio. El derecho de exclusión se extingue si no es ejercido en el término de 90 días siguiente a la fecha en que se conoció el hecho justificativo de la separación. Normalmente, la principal causal de exclusión es o porque tuvo un interés contrario y no lo hizo, pero ya no en el caso de administradores, sino en el caso de socios, o como dice Santi, porque no cumplió con su deber principal, que es el de realizar el aporte y lograr la integración del capital, o cumplir con la integración del capital. Y la acción de exclusión dice, si la exclusión la decide la sociedad, es lo que veíamos hace rato, aplicado al administrador, aquí se aplica también parecido, la acción será ejercida por su representante o por quien los restantes socios designen si la exclusión se refiere a los administradores. En ambos supuestos puede disponerse judicialmente la suspensión provisoria de los derechos del socio, cuya exclusión se preside. ¿Cuál sería la la suspensión provisoria de los derechos del socio? Por ejemplo, un ejemplo de cuál sería de una suspensión de derecho. Que ya hemos visto el otro día. Derecho a recibir los dividendos. Bien, muy bien. Y la suspensión de los derechos del socio. Y si la exclusión es ejercida individualmente por uno de los socios, se sustanciará con citación de todos los socios. Bueno, después el 92 habla de los efectos de la exclusión. ¿Qué pasa cuando excluyen al socio?
El socio tiene derecho a percibir una suma de dinero que represente el valor de su parte a la fecha de la exclusión. Ahora, si existen, digamos, si la exclusión es porque hay una responsabilidad o hubo algo que le perjudicó a la sociedad, dice, si le existen operaciones pendientes, el socio participa en los beneficios o soporta las pérdidas de eso, de aquellos actos que fueron antes de la exclusión. El artículo tercero, el inciso tercero habla de que puede retenerse la parte del socio excluido hasta tanto se concluyan las operaciones en curso del tiempo de su separación. El cuarto habla de, en el supuesto del artículo 49, el socio excluido no podrá exigir la entrega del aporte si es indispensable para el funcionamiento de la sociedad y si se le pagará, no parte en dinero. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que podíamos aportar determinados bienes que hacían, digamos, bienes que sean necesarios, como por ejemplo un inmueble o bienes muebles que tenían como maquinaria y que fueran necesarios para el objeto social, para el cumplimiento del objeto social? Este inciso me permite que en vez de que yo retire el inmueble o retire, no sé, las retroexcavadoras que necesitan para el cumplimiento del objeto social, esos aportes que fueron en especie me los puedan devolver, digamos, en dinero en efectivo. Y por último dice que el socio excluido responde hacia tercero por todas las obligaciones sociales hasta la inscripción de la modificación del contrato en el Registro Público de Comercio, hoy Dirección de Personas Jurídicas. Después del 93 hace referencia a qué pasa en una sociedad cuando se excluye el socio, cuando excluyen un socio y la sociedad tiene dos socios. Dice, en el caso de las sociedades de dos socios, ahora esto también no está modificado porque el 94 vino y exige que en el caso de la sociedad de dos socios disuelta o por alguna razón quedada en sociedad de un socio pasa a ser automáticamente SAU. Eso también está cuestionado y ya está revisado por la jurisprudencia y por la, digamos, y es uno de los puntos a tratar en las próximas modificaciones del contrato de la ley societaria. ¿Por qué? Porque la 94 bis inmediata y automáticamente legalmente dice, bueno, para los supuestos que quedara con un socio, automáticamente pasa a ser SAU. Y cuando estudiemos SAU, vamos a ver que es una sociedad, es un tipo social un poco, es complejo en el sentido de que tiene, digamos, al ser una sociedad anónima, tiene una estructura importante y tiene unos gastos importantes de funcionamiento, con lo cual es muchas veces difícil la transformación automática a ese tipo societario. Y si el socio excluido responde hacia el 93 dice, todo socio procede a la exclusión de ellos cuando hubiere justa causa, con los efectos del 92. El socio inocente asume el activo y pasivo sociales sin perjuicio del 94 bis. Es que les estaba diciendo. Les leo el 94 bis y ya lo vuelvo a ver cuando veamos la disolución propiamente dicha. La reducción a 1 el número de socios no es causal de disolución, imponiendo la transformación de pleno derecho de las sociedades en comandita simple o por acciones y de capital de industria en sociedades anónimas unipersonales, si no se decidiera otra solución en el término de 3 meses. ¿Por qué la ley habla de otra solución? Porque ahora cuando veamos las causales de disolución vamos a ver que en una de las causales la ley le da 3 meses a la sociedad que quedó con un solo socio para que incorpore a otro socio. Entonces el 94 dice, vencido ese plazo, no se dio, digamos, cumplimiento al saneamiento de esa causal de disolución, se convierte automáticamente en una SAU. Esto habla de la resolución parcial, es decir, la posibilidad, digamos, el instituto por el cual uno de los socios, por distinta causal, por muerte, por incapacidad, por justa causa, para el caso que correspondiera, y la ley lo permitiera, uno de los socios, 2 de los socios, 3 de los socios se excluyen, digamos, o se resuelve parcialmente el contrato hacia esos socios, pero no se disuelve la sociedad, no se disuelve, digamos, el sujeto de derecho queda vigente. Distinto es a lo que vamos a ver ahora, que es la disolución. La disolución, a diferencia de la resolución parcial, donde
el contrato, digamos, sigue vigente, el contrato societario plurilateral de organización. En el caso de que eso es en resolución parcial, no así en disolución. ¿Qué es la disolución? Es el estado en el que incurre, y les digo estado correctamente, porque después vamos y preguntamos y usted dice, es el momento, no, es el estado en que incurre una sociedad regularmente constituida cuando se produce un hecho o acto jurídico causal digamos, causal de la disolución o causal de este estado. ¿Por qué hablamos de hecho y por qué hablamos de acto jurídico? Porque la ley establece en el artículo 94 y a título, digamos, meramente enunciativo, las causales de disolución. Sin perjuicio de esas causales de disolución, es decir, de esos hechos o actos jurídicos que provocan que la sociedad regularmente constituida caiga en ese, o se subsuma en ese estado de disolución, esta casuística es meramente enunciativa y uno le puede agregar en el contrato societario todas aquellas causales que de común acuerdo creamos los socios que generan una situación de disolución. Ahora bien, ¿qué es la disolución? ¿Qué es este estado? Es, digamos, un estado en el que queda incursa la sociedad por un hecho, un acto jurídico que le dio origen a que quede incursa, valga la redundancia, en ese estado, y más allá de las soluciones que nos da la sociedad, a posteriores de que nos da la ley, a posteriores de la disolución, viene la etapa de la liquidación. ¿Se acuerdan cuando yo hacía la línea de vida de la sociedad? Que la creábamos, teníamos una sociedad de información, la inscribíamos, teníamos una sociedad regularmente constituida, tenía toda la vida societaria hasta que llegaba a su fin. ¿Se acuerdan que les explicaba yo del fin? Bueno, estas causales son los hechos o actos jurídicos que le dan fin a la sociedad. Sin perjuicio de la existencia de estos hechos y actos jurídicos, la ley, en pro de que siempre está a favor de la continuidad de la empresa, permite soluciones a los hechos o actos jurídicos que dan origen a esta disolución o este estado en el que queda incursa la sociedad. Si nosotros no logramos sanear esas causales, inmediatamente tenemos que iniciar los trámites de liquidación. Esto, o disolución, tiene los mismos efectos, o tiene efectos parecidos, no los mismos, tiene efectos parecidos a aquella sociedad de información. Porque una vez que nosotros estamos incursos en una causal de disolución, nuestra sociedad solamente va a tener personalidad jurídica para iniciar los trámites de la disolución. Es decir, se restringe la personalidad jurídica a todos aquellos actos tendientes a la liquidación del ente societario. Por eso, la ley, en muchas circunstancias, nos da soluciones, entre comillas, para las causales de disolución. ¿Y por qué decimos que pueden ser hechos o actos jurídicos? Porque, por ejemplo, una de las causales de disolución es el plazo del tiempo. El plazo de duración. El plazo del tiempo no. El plazo de duración. Entonces, en este plazo de duración, el plazo de duración viene porque pasa el tiempo. Entonces no hay un acto jurídico. El plazo de duración es un hecho jurídico. Un acto jurídico es la decisión que tomamos los socios en una asamblea donde decidimos disolver la sociedad. Ahí se produce un acto jurídico. Un acto jurídico es cuando debemos disolver la sociedad porque el objeto tiene una prohibición legal. Hay una legislación que me obliga a disolver a la sociedad. ¿Sí? Hay distintas casuísticas. Si quieren las vamos leyendo, o por lo menos las leemos, y quedaría para la próxima y las analizamos un poquito, porque si estuviéramos todos en casa no habría problema que nos quedemos hasta las 10, pero hay gente que está todavía en la facultad
Y me parece que, o sea, está cómodo esto de, la verdad que está cómodo esto de estar hasta las 10, pero hay que irse a la casa y me parece que hay gente que puede estar lejos, entonces tenemos clase unos 15, 20 minutos, unos 10, 15 minutos más y ya le acortamos y seguimos la próxima clase, ¿sí? ¿Quieren ir leyendo las causales de disolución, por favor? Profe, ¿le puedo hacer una consulta antes Sí, sobre obvio, todas las que quiera. el tema ese cuando, o sea, una causal cuando se cumple el plazo? Ah, ¿Ese plazo se puede? sí, ese es perdóname, ese es ese es el inciso segundo. Sí, Si querés ese ya lo plazo se vemos. puede prorrogar, ¿no? Sí, pero eso digo, vamos causal por causal y explicamos la causal y buscamos la solución, o bien, sí, vamos haciendo así, Bueno, así nos saltamos. La primera es el muy fácil, 94. por decisión de socios, Sí. que dice, ¿cuándo esa decisión va a ser válida? Cuando todos los socios reunidos en reunión de socios o asamblea decidamos, de acuerdo a la mayoría necesaria para cada tipo societario, la mayoría necesaria es aquella que necesitamos, valga la redundancia, para, sí, ya lo vamos a ver a prórroga y reconducción, Emanuel, dame un ratito. Estoy explicando el punto, estoy implicando el inciso A, después vamos a implicar, cuando hable del inciso B, hago la explicación, es lo mismo que está preguntando Francisco. La reunión de socios, para que esa decisión sea válida, tiene que tener la cantidad de votos suficiente que hacen a la modificación del contrato social. Ya La vamos mitad más uno. que hay distintas mayorías que necesitamos para distintas resoluciones o resoluciones sociales. Para el caso de la decisión de los socios para disolver la sociedad, vamos a necesitar la mayoría grabada para aquellas que modifiquen el contrato social. El segundo inciso, o la segunda causal, como ustedes mismos lo estaban planteando, es el término del plazo. La ley nos da dos soluciones para el término del plazo, para expiración del plazo. La primera es, como decía Manuel y lo decía Francisco, está establecido en el 95 y habla de la prórroga. La prórroga es la posibilidad que tienen los socios por reunión de socios de decidir con anterioridad al vencimiento del plazo. Antes del vencimiento del plazo, nos reunimos con los socios y decidimos prorrogar este plazo. Entonces, esa acta, vamos, que es un acta modificatoria del contrato social, vamos, la inscribimos y ya tenemos prorrogado por otros 10, 15, 20 años más la sociedad. Ahora, Profe, sí, sí. ahí cuando se cumple el plazo de la prórroga, ahí directamente Antes, ya pasa. antes tenemos, no es el plazo de la Ah, prórroga, es el plazo del contrato social. ah, Ahora, se vence, ahora, viene, no sé, por ejemplo, el contrato social se nos vence el 30 de noviembre del 2024. Hoy, nosotros 26 de agosto del 2024 decidimos prorrogarla por 5 años más. La inscribimos a la inscripción. Entonces, dentro de 5 años, vamos a ver cuándo nos inscriben, pero bueno, supongamos que tomáramos como plazo, dije el 30 de noviembre, ¿no es cierto? 30 de noviembre, 30 de noviembre del 24, 25, 26, 27, 28, 29. Antes del 30 de noviembre del 2029, Francisco, podemos hacer una segunda prórroga y así ilimitadamente. No sé si esa es tu consulta. sí, digo, en el caso, digamos, de que ya no se quiera Ya voy, extender más, Lauti, ya te vi. entraría, digamos, en lo que es la disolución o no. Y ya cuando entra a disolución, se podría subsanar solamente con la Reconducción. reconducción. Sí. Sí, ahí no entendía bien qué era la reconducción, no sé si Ahora me les podría explico. explicar eso. Ahora les explico. Sí, Lauti. Profe, esa prórroga también tiene que ser por decisión de mayoría societaria. Sí, de mayoría societaria que modifique el contrato social. ¿Por qué? Porque puede pasar, miren qué interesante lo que les puedo plantear. Puede pasar que nosotros estamos en un buen momento y yo estoy muy contenta porque ya se va a disolver, ya termina el plazo de esta sociedad, ya somos todos, ya digamos cumplimos con nuestro objeto, ya no queremos ir. Pero puede que la mayoría después
quiera, por eso digo que las mayorías tienen que ser necesarias, tienen que ser las mayorías necesarias para la modificación. Porque bueno, también me puede dar derecho de receso, pero bueno, ya les estoy complicando un poco más la historia. Puede pasar que ustedes todos se pongan de acuerdo y digan, yo estoy contenta porque ya se va a vencer el plazo, ya me van a devolver mi participación societaria y ya va a terminar nuestra sociedad. Y puede pasar, entonces vamos a tener que resolver si vamos a ampliar la prórroga y vamos a ampliar el plazo societario. Y ahí necesitamos la mayoría que modifique. Y cuando yo hablo de modificación del contrato social, ¿qué estoy haciendo? Estoy dándole la posibilidad a aquellos que no estén de acuerdo a ejercer su debido derecho de receso. ¿Por qué? Porque yo decidí por esta primera etapa. Y muchas veces se deciden las prórrogas porque para evitar pagar utilidades, seguir haciendo cosas y bueno, no todos los socios están de acuerdo, pero lo importante, Lauti, que sepas es que la prórroga significa una modificación de contrato social. Y como significa una modificación de contrato social, para que la resolución sea válida, tiene que estar tomada de acuerdo a la mayoría necesaria para el quórum de la reunión de socios y con la mayoría necesaria para la validez de la resolución social. ¿Estamos de acuerdo? En el caso de la SRL vamos a necesitar 3/4 si no hemos establecido 3/4 de voluntad societaria si no hemos establecido un plazo, otro número. En el caso de la sociedad anónima vamos a necesitar mayoría absoluta, pero con todas las acciones con un solo voto. ¿Por qué? Pues ya vamos a ver cuando estudiemos sociedad anónima que hay acciones que pueden tener uno o más votos. Bueno, en el caso para tomar este tipo de decisiones que modifican el contrato social, todas las acciones tienen un solo voto sin importar si son de voto plural. ¿Sí? Pero eso ya vamos a ir viendo más adelante. Bueno, eso es producido por cumplimiento de la condición. Espera un poquito, Manuel, porque no terminé con plazo. Voy a hablar ahora de reconducción. Después vemos el punto 3, que es por cumplimiento de la condición. Seguimos todavía en el inciso segundo. Ahora, supongamos que no nos dimos cuenta que se nos venció el plazo. Y se vence el plazo. Ya ahí no podemos prorrogar, sino que debemos, como dice Francisco, iniciar una reconducción. ¿Y qué es la reconducción? Es la posibilidad de extensión del plazo, pero para eso ya vamos a necesitar unanimidad de los socios, que todos queramos seguir con la sociedad, y además tenemos que todavía no dice, ¿y hasta cuándo tienen plazo para reconducir? Hasta la inscripción del liquidador. Porque ya vamos a ver que cuando iniciamos los trámites liquidatorios, lo primero que tenemos que hacer es inscribir al liquidador. ¿Por qué? Porque ahora ya vamos a hacer Pepito SRL en liquidación. Todos aquellos que contraten con nosotros vamos a saber que están en la etapa liquidatoria. Y quien representa en esta etapa, que normalmente son los mismos que los administradores, pero tenemos que designar y nombrar al liquidador. Por eso la ley limita como último plazo para reconducir la inscripción del liquidador y establece unanimidad. Eso está en el artículo 96. Y ahora sí vamos a la tercera causal, que es por cumplimiento de la condición. Puede ser una condición, puede ser una cuestión condicional o puede ser una cuestión resolutoria. Dice, por cumplimiento de la condición a la cual se subordinó. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando nosotros dijimos, vamos a constituir la sociedad hasta que tal cosa. Cuando se cumple esa tal cosa, ya esa condición se cumplió y nosotros tenemos que disolver nuestra sociedad. Puede que en vez de disolver la sociedad porque se cumplió la condición, modifiquemos el objeto social o ampliemos el objeto social, entonces ahí ya estaríamos manteniendo al sujeto de derecho y lo que habría una modificación
del objeto social y no una disolución disolución y liquidación de la sociedad. La ley admite cualquier tipo de remedio que tenga que ver con la continuidad de la preservación de la empresa. Entonces, cualquier tipo de remedio a estas causales siempre van a ser aceptadas aunque no estén previstas, son aceptadas por la legislación para evitar, digamos, la disolución y liquidación del sujeto de derecho. Lo mismo pasa cuando hay, dice el artículo, el inciso cuarto, por consecución del objeto social para el cual se formó o por la imposibilidad sobreviniente de lograrlo. Supongamos, el ejemplo que siempre damos y lo repetimos 500 veces es, o 500 años ya, más que 500 veces, es, por ejemplo, cuando nosotros constituimos una sociedad para construir un puente, un edificio, para hacer una obra. Finalizada esa obra, ya estaría la causal dada de disolución y liquidación. Entonces, frente a eso, ¿qué hacemos? O disolvemos y liquidamos, o incursionamos, quedamos en curso en disolución y liquidamos, o bien modificamos el contrato social, hacemos un acta de la misma que hacemos de prórroga, pero acá modificamos el contrato social, inscribimos la modificación del contrato social, inscribimos la modificación del artículo que habla del objeto social. Por la pérdida de capital. La ley exige que cuando hay un 50% de pérdida del capital social, debemos disolverlo. Ahora bien, en la parte después nos da dos soluciones muchas veces cuando hacemos reducción de capital o bien cuando permite la ley que reintegremos ese capital. Podemos decidir por mayorías necesarias y exigidas, digamos, por las mayorías que modifiquen el contrato social, podemos exigir la reintegración del capital. Todo esto también nos dan derecho de receso, por supuesto. ¿Por qué? Porque supongamos que yo no quiero volver a reintegrar el capital, entonces tendré que ejercer, como todos son modificatorias del contrato social, todos me dan derecho de receso. Entonces tendré que sentarme y ver cómo voy a recomponer esa situación y cómo me voy a ir y cómo me van a pagar lo que no hay para pagar. Pero bueno, veremos. Después el inciso sexto habla por declaración de quiebra, la disolución quedará sin efecto si celebra avenimiento, se dispone la conversión. Cuando a uno lo declaran en quiebra, inmediatamente hay un desapoderamiento de los bienes de la sociedad, de una persona, de cualquiera, y pasan a ser administrados en una etapa liquidatoria, pero ya es una liquidatoria falencial por el síndico de la quiebra, que no tiene que ver con el síndico de la sociedad, ¿no? Pero puede ser, sí. ¿Eso cuando se hace concurso de acreedores? Sí, concurso de acreedores, que ya cayó en quiebra. El concurso de acreedores no pasa nada. El problema es cuando quiebra. Pero dice, pero vos podrás evitar la disolución si lográs un avenimiento. Aún declarada la quiebra, el quebrado tiene la facultad de organizar y arreglar con todos sus acreedores y conseguir ese avenimiento o la conversión de la quiebra en concurso. Ambas circunstancias, del concurso en quiebra. Ambas circunstancias permiten, si hay una solución en el proceso falencial, hay un reacomodamiento de la sociedad, permite que la sociedad, digamos, no se disuelva ni se liquide. Después habla de la fusión en los términos del 82. Mañana van a haber fusión. ¿Cuándo hay fusión? Cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse para formar una nueva sociedad. Es necesario disolver estos entes societarios para formar uno nuevo. Lo que no se hace es iniciar el proceso liquidatorio. ¿Por qué? Porque todos los bienes que forman parte de estos dos capitales sociales, sí, se llama cram down, Santi, sí se puede. Pero bueno, tienen que estar dispuestos los socios, sí se puede. Se llama cram down. Cuando los socios, los acreedores pasan a formar parte de la sociedad. Porque les puedo entregar acciones
también puede entregar las acciones en forma de pago, digamos, de las acreencias, entonces ahí pasarían a ser socios. Bueno, por la fusión, entonces en la fusión disolvemos las sociedades, pero no las liquidamos porque todo el capital social de ambas sociedades va a formar el capital social de la nueva, digamos, de la nueva sociedad. Después dice por sanción firme de cancelación de oferta pública. Esto hace referencia a cuando nosotros estamos inscritos en las bolsas de comercio, ya sea Rosario, Buenos Aires, Córdoba, donde fuere, y nos cancelan digamos, la posibilidad de hacer oferta pública. Esa decisión de cancelación acarrea la disolución de la sociedad. Ahora, podrá quedar esa disolución sin efecto por resolución de asamblea extraordinaria reunida dentro de los 60 días y de acuerdo al cuarto párrafo. Cuando por resolución de asamblea extraordinaria, en el caso de las sociedades anónimas que hacen oferta pública, decidamos ya no hacer oferta pública. Entonces ahí se terminó la causal porque la causal era la cancelación del permiso de hacer oferta pública. Si nosotros tomamos la decisión de no hacer más oferta pública, es como que se diluye o se queda sin efecto la causal y podemos seguir funcionando sin problema. Y la última dice, por resolución firme de retiro de la autorización para funcionar si leyes especiales la impusieran en razón del objeto. Esto tiene que ver con normas legales que exigen que para determinados tipos societarios, que para determinadas actividades, necesariamente tengamos que tener un determinado tipo social. Por ejemplo, para los seguros, para las entidades financieras nos exigen sociedades anónimas. Si por cualquier razón nosotros tuviéramos una SRL con un objeto social determinado, que después una ley posterior estableciera que necesitamos otro tipo societario, caeríamos en disolución. Pero ya no sería, digamos, podríamos transformarlas para evitar la disolución. Pero acá lo importante que sepamos es que el acto jurídico de la disolución, o el acto jurídico que acarrea la disolución, es una ley que exige ciertos, digamos, parámetros que no están cumpliendo este tipo societario. Es ajeno absolutamente a la sociedad. ¿Sí? Bueno, chicos, y acá dejemos, porque es 10 menos cuarto y posiblemente haya gente que se tenga que ir a su casa. Bueno, yo la verdad que yo siento cuando hago este tipo de clases, lo sentí en pandemia, ahora igual. No es lo mismo que estar frente a frente, pero tampoco no es una forma que no se pueda trabajar. Creo que si todos trabajamos y prendemos las cámaras y participamos, da lo mismo que estemos parados o no. Les pido mil disculpas de nuevo por no haber podido ir a la facu, pero creo que ha sido un tiempo que lo hemos utilizado y lo hemos utilizado muy bien. El miércoles creo que va a ir el doctor Agustín, y bueno, ahí determinarán cuándo es el parcial, pero no va a ser más allá de lunes o miércoles de la semana que viene. Vayan estudiando y vayan repasando todos los temas, así aprovechan a full si el jueves es el horario de consulta. ¿Sí? Bueno, profe. Un gusto, chicos. Nos vemos en la semana. Que sigan bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias por todo. Hasta luego, profe.